¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto compartir un nuevo video, un nuevo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Y hoy van a ver que justamente el título agregado a este libro, El deseado de todas las gentes, y me refiero a, a la luz de la doctrina de Dios, va a hacer honor a su significado. Hoy el capítulo que vamos a desglosar juntos tiene que ver con quizás el mayor milagro de todo el ministerio de Cristo. El milagro no solamente por la repercusión que causan las personas, sino también por la enseñanza que deja. Y me estoy refiriendo a la historia de la resurrección de Lázaro. Por eso no quiero demorarme mucho tiempo en lo que es la introducción, porque hay tanto para leer y tantas lecciones para sacar en este capítulo que prefiero dedicarle todo el tiempo a que podamos ver todo lo que es subrayado para compartir con ustedes, ¿no? Lázaro vivía en Betania, había conocido al Salvador junto a sus dos hermanas, María Magdalena y Marta, y se habían hecho muy amigos de Cristo. Cristo no tenía una casa donde descansar, él siempre dependía de que los demás, tanto sus discípulos como los oyentes y las personas, lo acogieran. Muchas veces dormía simplemente en la naturaleza, pero había veces que él necesitaba descansar no solo físicamente, sino también del trabajo. Y nos dice la sierva de Dios que el hecho de que multitudes lo siguieran y que él tuviese que explicar todo con parábolas, hacerlo más fácil porque muchos no comprendían. Y él usaba muchos ejemplos con la naturaleza. Todo este trabajo a Jesús lo agotaba, pero en la casa de Lázaro, María y Marta, él podía hablar con libertad, no tenía que esconder su mensaje, podía hablar abiertamente y por sobre todo podía hablar tranquilo, sin tener miedo de que lo quisieran entrampar o que estuviesen respondiendo con ironías. Él amaba a sus amigos, sabía que sus amigos lo amaban y descansaba física y mentalmente cuando estaba en su casa. Y bueno, nos cuenta que una de esas ocasiones Jesús dejó una lección muy importante y conocida para nosotros, ¿no? Marta se queja de que su hermana no la ayuda a preparar los alimentos después de que Jesús con sus discípulos habían hecho un viaje muy pero muy cansador. Y ahí es donde Jesús le dice, Marta, Marta, cuidadosa o afanosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas de esta tierra. La una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal, y las gracias necesarias para el proceso espiritual, para el progreso espiritual. Esto debemos aplicarlo también a nosotros, ¿no? Cuando generalmente pertenecemos a una denominación que tiene una estructura establecida, muchas veces hay que ocupar con personas todos los cargos y las responsabilidades y sucede muchas veces que esos cargos, muchos de esos cargos caen siempre sobre las mismas personas y varias responsabilidades sobre la misma persona, o en un hogar también cae toda responsabilidad sobre una misma persona y, y muchas veces se comete el error de trabajar sin parar, trabajar sin
prácticamente sin discernimiento y sin devoción, una devoción personal, ¿no es cierto?, con tal de que el trabajo se haga, pensando que como es para Dios, lo nuestro o nuestra vida personal y espiritual no importa, entonces todo el tiempo trabajamos y trabajamos y trabajamos. Sin embargo, acá Jesús enseña que a veces también tenemos que ser como María y estar a los pies de Cristo para alimentarnos nosotros mismos, en vez de estar a veces trabajando por demás. No dice que trabajar para Dios o hacer las cosas de la casa es malo, sino que tiene que haber una prioridad, ¿no? Primero alimentarnos con Cristo y después salir a trabajar, ¿no? Y dice que Marta necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabio para la salvación. La causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía, como Marta, ¿no? Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa y activa, pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo, y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. O sea, el puro trabajo sin parar, no teniendo una devoción personal con Cristo, no es de bendición muchas veces y generalmente va a terminar mal. En cambio, cuando primero vamos como María a los pies de Cristo, después toda esa energía y ansiedad por hacer va a ser multiplicada en bendición, ¿no es cierto? Pero sucedió que un día, ya cuando había pasado el tiempo y Jesús no estaba, Lázaro enferma de una enfermedad muy pero muy grave, y María y Marta, teniendo confianza en Jesús de que no debían ser tan alarmistas porque él, por el amor que sentía por Lázaro, iba a venir rápido, enviaron un mensajero que le decían: aquel que amas está enfermo, y pensaron que Jesús iba a volver directamente con el mensajero. Sin embargo, acá Jesús adopta una actitud que la verdad hubiese sido imposible de comprender para cualquiera de nosotros si hubiese estado allí, así como lo fue tanto para María y Marta como también para sus discípulos. Cuando Jesús devuelve al mensajero, envía un mensaje que dice: esta enfermedad no es para muerte. Entonces, tanto María como Marta, el mensajero y los que escuchaban a Cristo, guardaron la esperanza de que esto sea cierto y que Lázaro no hubiese muerto. Sin embargo, al poco tiempo Lázaro muere en un lapso de muy, muy poquitos días. Dice que Jesús eh, esperó 2 días, 2 días esperó o sea, después de que le llega el mensaje, para tomar la decisión de ir. Y vamos a hacer un ejercicio, pues recuerden que ya en los capítulos pasados hemos sacado también detalles importantes de los números, así que este número, 2 días, lo vamos a guardar para sumarlo más tarde y ver de verdad cuánto Jesús tardó en llegar, y también vamos a encontrar una aplicación maravillosa, ¿no? Cuando Jesús oyó el mensaje, los discípulos pensaron que lo había recibido fríamente. No manifestó el pesar que ellos esperaban de él. Las hermanas tampoco, no hubiesen esperado que Cristo diga: no, mi amigo, vamos para allá, vamos a sanarlo, ¿no? Sin embargo, Jesús, con suma tranquilidad, mirándolos a ellos, dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos cómo Jesús se vuelve a declarar el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros hubiese entendido lo mismo que María, que Marta y que los 12, que Lázaro no se iba a morir, que Jesús iba a obrar un milagro. Sin embargo, Lázaro se murió. Dice que Jesús permaneció 2 días en el lugar donde estaba, y esta espera era un misterio para los discípulos y para todos. Una espera. Durante esos 2 días dice que Jesús pareció haberse olvidado
Y se desató también una preocupación muy grande para sus discípulos, porque ellos todavía se acordaban lo que había pasado con Juan el Bautista, ¿no? Que había estado preso y Jesús podría haberlo liberado, y sin embargo Juan el Bautista terminó decapitado. Y los rabinos, los fariseos, los sacerdotes utilizaban esto como un argumento mortal para pegarle a Cristo, ¿no? Ven que pudiendo, o dice que puede, pero en realidad no puede. ¿Por qué no lo salvó si Él es el Hijo de Dios y el Mesías? Entonces esto les preocupaba mucho, ¿no es cierto? Y ahora Jesús, después de 2 días, dice, bueno, vamos a volver a Judea. Recordemos que Betania quedaba en la provincia de Judea, más cerca de Jerusalén. Y le dijeron, Rabí, maestro, eh, los judíos ahora procuran apedrearte. Recuerdan que la última vez que Jesús había estado en Jerusalén para la fiesta de Cabañas, lo habían querido apedrear y Jesús tuvo que desaparecerse. Pero Jesús les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Yo estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día no han terminado todavía. O sea, mi misión todavía no terminó. Estamos en la última partecita de mi misión. A mi día le quedan solamente 1 o 2 horitas. Pero mientras todavía la luz alumbre, mientras el Señor esté conmigo, yo estoy seguro, dice. Ha empezado el último resto de mi día, pero mientras quede algo estoy seguro. Dicho esto, después les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Cuán conmovedoras son estas palabras y cuán llenas de simpatía. Pero los discípulos habían entendido de que Lázaro estaba durmiendo, de dormir, de acostarse a dormir, de descansar. Entonces dijeron, bueno, esto es bueno, porque si está durmiendo es porque no se va a morir, es porque se va a recuperar, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, Jesús les tuvo que explicar, ¿no es cierto? Les dijo, nuestro amigo está muerto, mas voy a despertarle, ¿no es cierto? Sin embargo, se preocuparon ahora de que Jesús no hubiese respondido más prontamente al llamado. Habían estado tentados a pensar que él no tenía amor, como ellos pensaban antes, ¿no? Por Lázaro y sus hermanas. Ellos creían que si de verdad tenía amor, tendría que haber vuelto con el mensajero. Pero ahora que Jesús dice, nuestro amigo duerme, vamos, se dieron cuenta que de verdad Jesús lo amaba, ¿no es cierto? Dice, bueno, quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de que sus amigos estaban sufriendo. Dijeron entonces sus discípulos, bueno, duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta con Cristo en Dios, y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en él. O sea, Jesús dijo duerme, los discípulos lo malinterpretaron, pero Jesús quería enseñar con esto de que la muerte antes del juicio final es un descanso, ¿sí? Que la muerte propiamente dicha es la segunda muerte, es la muerte final. Entonces ahí es donde Jesús les dice, nuestro amigo muere, ¿sí? Pero vamos a ir, ¿no? Y los discípulos dudaban, tenían miedo de que a Jesús lo apedreen, pero finalmente lo siguen, ¿no es cierto? Y Jesús les dejó claro que mientras todavía su ministerio tuviese tiempo, los ángeles del cielo iban a estar con él, ¿no es cierto? Sigue diciendo la sierva del Señor que aparentemente parecía, ¿no?, que había dejado solas a Marta y a María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos. Fíjense lo que dice esta cita que para mí es tremenda, es una de las citas más poderosas que he encontrado, ¿no? Aparentemente parecía que Jesús había dejado solas a Marta y a María, así como a Lázaro. Pero en realidad no estaban solos. Cristo contemplaba la escena,
Pero pará, ¿Cristo no estaba en otra provincia? ¿No estaba con sus discípulos en otro lado? Sin embargo, dice que Cristo contemplaba la escena. Y después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Pero Jesús estaba en otro lado. Sin embargo, también estaba mirando la escena y sosteniendo a María y a Marta. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los trances de su angustia y dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Pero Cristo no tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania. No solo tenía que pensar en los de Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser sus representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. ¿Qué nos dice esta cita? Que Jesús estaba físicamente en un lugar, pero mediante su espíritu también estaba con María y Marta. Y esto se repite hoy en día. Jesús está en el cielo, en su cuerpo, manejando todo lo que es el juicio, pero está acá con nosotros de forma invisible, así como también estuvo con Marta y María. Y es Él mismo, no es otra persona diferente. Y acá nos aclara lo que ninguno de nosotros hubiese entendido, que Jesús permaneció esos 2 días hasta que Lázaro murió, porque el milagro que iba a realizar era el mayor milagro para que la gente, el mayor milagro posible para que la gente pudiese de verdad aceptar que Él era el Hijo de Dios. Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que para ellas, para Lázaro, para Él mismo y para sus discípulos, había de ganarse una victoria. Era una victoria total. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Jesús sanaba, ellos decían: es mentira, no estaba enfermo. De hecho, una vuelta curó a un ciego y los fariseos, ¿se acuerdan que apretaron a los padres para que dijesen que en realidad no era ciego, que era todo mentira? Cuando resucita a la hija de Jairo, dijeron: no, es mentira, no se murió, estaba enferma y bueno, o sea, se curó, pero nunca murió. Pero ahora Jesús tardó para que Lázaro muriera, para que todo el mundo viera que Lázaro estaba muerto. Y ahora vamos a tener detalles todavía más horribles que van a engrandecer más el milagro de Dios, ¿no es cierto? Por vosotros, para que creáis. ¿Sí? Ese milagro no solo fue hecho por María, por Marta y para los discípulos, sino para nosotros, para que creamos. A todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios. Al momento de mayor desaliento es cuando está más cerca la ayuda divina. En el momento de peor prueba es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Sabe el Señor librar de tentación a los píos. Salen de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Y así también iban a salir Marta, María y todos los presentes, ¿no? Con una fe más firme y una experiencia más rica. Entonces, entendemos que al demorar su llegada, Jesús tenía un propósito de misericordia para todos, ¿no? A Jesús le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo. Él sabía que lo querían matar, que lo rechazaban, pero él todavía tenía esperanza y quería hacer este milagro para tratar de ganar hasta a los líderes y a los sacerdotes, y muchos de ellos estaban en el funeral de Lázaro. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo, los pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el restaurador, el único que podía sacar
a la luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que todos los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. En su viaje a Betania, Jesús, como acostumbraba siempre, atendió a los enfermos, a los necesitados, y cuando llegó a Betania, a la aldea, mandó un mensaje a María y a Marta para que les avisen de su presencia, ¿no? Jesús no quería irrumpir en el velorio porque había costumbres que a él les disgustaban. Estaban las famosas plañideras, que eran mujeres contratadas para llorar en voz alta, y todo este disturbio a Jesús no le gustaba. Entonces mandó un mensaje eh, bien privado que solamente llegó a escuchar Marta, ¿no es cierto? Ni siquiera María pudo oír este mensaje. Y dice que Marta se apresuró a ir al encuentro de Jesús con el corazón agitado por encontradas emociones, ¿no? Lo amaba, estaba contenta de que había venido, pero en su mente estaba que si el Señor hubiese estado, Lázaro no se hubiese muerto, ¿no? En el rostro expresivo de él leyó ella la misma ternura y amor que siempre había estado allí. Su confianza en él no había variado, pero recordaba a su amado hermano a quien Jesús también amaba, con pesar que brotaba de su corazón porque Cristo no había venido antes, y sin embargo con la esperanza de que aún ahora podría hacer algo para consolarlas, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Vez tras vez, en el medio del tumulto creado por los plañidores, las hermanas habían repetido estas palabras, ¿no? Y el público en general las pensaba, por lo menos hasta sus discípulos, ¿no? Si Jesús hubiese ido y no hubiese esperado esos 2 días, Lázaro no hubiese muerto. Pero Marta tiene una declaración que hasta a mí me sorprendió, porque mirando el rostro lleno de amor de Jesús, le dijo: mas también sé ahora que todo lo que pidiere de Dios, te dará Dios. Marta tenía tanta fe en Cristo que como que deja entrever que creía que Jesús todavía podía hacer algo. Pero bueno, Marta estaba muy acongojada, ¿no es cierto? En esos momentos a veces uno dice lo que puede, pero Marta demostró su fe, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dice: va a resucitar tu hermano. Pero Jesús acá también quería dar otra lección. Quería que Marta fijara su mente no en algo que iba a suceder ahí inmediatamente, sino que quería enseñar sobre la resurrección de la segunda venida. Entonces, quería dejar como una lección bien marcada la resurrección de todos los justos, la seguridad que todos tenemos que tener de que los justos van a resucitar en el día postrero. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. Y acá vamos a entrar en el análisis de una cita muy pero muy conocida dentro del mundo adventista, donde les voy a regalar lo que para mí fue una explosión mental cuando el Señor me lo mostró, también a través de otros hermanos. Dice: yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, ¿no? Y la sierva del Señor escribe: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía de que el creyente tiene vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso?
Ahora, ¿qué significa que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra? La cita está resaltada en amarillo porque tiene que ver con Jesús como Hijo de Dios. Y los eruditos adventistas, los teólogos, dicen que la vida original no derivada y no prestada enseña y declara de que Jesús no nació de Dios, de que en verdad no es hijo de Dios, sino que son dos seres coiguales y coeternos que tienen una especie de juego donde se han repartido los roles, pero que el Padre podría haber sido el Hijo, que el Hijo podría haber sido el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo podría ser el Padre, pero que lo hacen así como para que la humanidad los entienda, ¿no? Y que esto es una prueba irrefutable de que Jesús no nació, de que es inmortal y eterno hacia atrás como Dios el Padre. Pero yo les voy a compartir otro escrito de la misma Elena White, donde ella va a hacer una declaración sumamente importante para que entendamos lo que significa vida original, no derivada y no prestada. Vamos a pasar a otra pantalla. Pocas veces he hecho esto, pero cuando lo considero muy necesario, el hecho de citar otros escritos de ella fuera de este libro, así lo hago y le pido que me acompañen. La cita dice así: el hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Hasta acá nos está diciendo lo mismo que el deseado de todas las gentes, que a Cristo nadie le presta su vida y que su vida no deriva de otra vida. Eso parecería decir o parecería significar que Cristo no nació, que existe desde siempre, así como el Padre. Sin embargo, lo que viene a continuación es el punto de quiebre para mostrar esta idea equivocada. Dice, esta vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla, el hombre puede poseerla solo mediante Cristo, no puede ganarla, le es dada. Pero ¿cuál es la lección? Que el hombre puede poseer y le es dada vida original, no prestada y no derivada. Y ahora la pregunta es, ¿quién puede decir, si yo me salvo, ¿no? y tengo vida original, no prestada y no derivada, ¿quién puede decir que yo existí desde siempre junto con el Padre y con el Hijo? ¿Quién va a negar que yo nací de mi madre? Por lo tanto, queda 100% claro y de forma irrefutable que tener vida original, no derivada y no prestada, no significa que no se haya nacido, que no se tenga un principio, sino que significa que se tiene la vida de Dios el Padre. Y en la Biblia, en Juan 5:26, se nos dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Y así nosotros se nos es dado tener vida original, no derivada, no prestada, por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es aún más lo que hace estallar nuestras mentes? Que esta vida original, no prestada, no derivada, que del Padre fue al Hijo y del Hijo a nosotros, no la tienen ni los ángeles ni los seres de otros mundos. Es la vida personal de Dios el Padre que nos es dada. Eso nos convierte en parte de la divinidad. Sí, señores, nosotros, los seres humanos salvos, somos parte de la divinidad. Así como lo escuchan. Y mejor que hayan estado sentados para no caerse de espaldas. El ser humano, por Cristo, pasa a ser parte de la divinidad. El Padre, el Hijo y los seres humanos. Pero como está bien escrito, no podemos ganarla. Nos es dada como un don gratuito si creemos que en Cristo como nuestro Salvador personal. Y esta vida original, no derivada, no prestada, es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida del único Dios verdadero, la del Padre. Esta es la fuente de vida abierta para todo el mundo. Como decía, espero que hayan estado sentados porque yo me caí de espalda cuando lo leí hace unos años. Entender que nosotros vamos a tener vida original, no derivada y no prestada, y que somos participantes de la naturaleza divina, somos participantes de la divinidad. Ni siquiera los ángeles tienen este privilegio, pero nosotros podemos tenerlo mediante Cristo, porque Él es divino y es humano. Con esto, como les decía, hermanos, queda refutado que la vida original significa no haber nacido. Jesús, como hemos estudiado en todos estos capítulos, él mismo dijo que era hijo de Dios, que vino de Dios, que nació de Dios. Y entender esto es indispensable para la salvación. Cualquiera que niega al Hijo de Dios le está diciendo a Dios mentiroso. Vamos a avanzar en la historia porque el tiempo también ha pasado, ¿no? Y a las palabras del Salvador, ¿crees esto? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y que has venido al mundo. La misma Marta no nos deja dudar acerca del origen de Cristo, del principio de Cristo, naciendo como el Hijo de Dios en la eternidad, en el cielo, no acá en la tierra, y queda por tierra ese absurdo juego de roles donde juegan a ser padre e hijo. Dios envió a su Hijo al mundo, nunca lo olviden y nunca lo nieguen. El mensaje también ahora llega a María, que todavía estaba en lo que es el velatorio. María también sale corriendo, pero ahora, a diferencia de lo que pasó con Marta, las plañideras siguen a María, la gente sigue a María y ahora están todos frente a Jesús. Y María se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Lo mismo que había dicho Marta. Y Jesús, viendo a María llorar y viendo a la gente llorar, se conmovió y también lloró. Pero no lloró por Lázaro, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque ahí mismo también estaban las personas que a él lo querían matar. Lloró por la entrada del pecado desde la primera muerte, desde Abel, y por toda la terquedad de su pueblo y por la violencia de este mundo, y porque se conmueve por nuestro sufrimiento, Jesús también lloró. Lloró por el ser humano. Cristo podría haber deschavado, podría haber denunciado la hipocresía de muchos ahí, que lloraban por un muerto pero también lo querían matar a él. Muchos que fingían incluso el llorar por Lázaro. Sin embargo, Jesús continuó con lo que estaba por hacer, preguntó dónde lo habían puesto, lo llevaron a la tumba y había una gran piedra maciza. Y dice que Jesús podría haber volado la piedra con una mano, sin embargo, dice que pidió ayuda, ¿no es cierto? Pero antes de esto todavía quedan algunas citas señaladas. Dice, a la vista de esta angustia humana y por el hecho de que los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos, mientras el Salvador del mundo estaba al lado, Jesús lloró. Es lo que les relataba, ¿no es cierto? Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y le conmovía el pesar humano. Su corazón compasivo y tierno se conmueve siempre de simpatía hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que le regocijan. Y eso aplica para nosotros. Hoy Jesús llora, se conmueve y está con los dolientes. Y bueno, esta cita la pueden poner en pausa y leerlas, pero por una cuestión de tiempo no es de las principales. Hablan justamente de las escenas que Jesús veía, ¿no es cierto?, con un ojo profético, desde la muerte de Abel
hasta su crucifixión, y que por medio de su crucifixión, que los judíos lo iban a matar, vio que muchos de los que estaban ahí presentes iban a morir irremediablemente también en el sitio a Jerusalén, que iba a venir por castigo de haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús había esperado que Lázaro muriera? Y no solamente que muriera, sino que esperó 2 días, murió, y acá en algún momento nos va a aparecer que Jesús dice: quitad la piedra, ¿no es cierto? Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase y habría obedecido su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra, pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad. No pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Dios no hace a un lado la ayuda del hombre, le fortalece y coopera con él mientras emplea las facultades y capacidades que se le dan. Entonces, aparte de los 2 días que Jesús había estado, cuando Jesús dice que abran la piedra, Marta dice: Señor, mi hermano ya hiede, hace 4 días que está muerto. Jesús había esperado esos 2 días y después el camino hasta llegar había durado 4 días. Cuenten, 4 más 2 son 6. Y se da otra vez que en un séptimo, en el número 7, se va a producir el milagro de la resurrección. Así como vimos que la séptima persona en la resurrección de la hija de Jairo había sido la misma nena, y que la séptima persona en la transfiguración de Jesús fue la voz de Dios. Acá el séptimo día, el número 7, también es significado de resurrección. Jesús había esperado que Lázaro estuviese muerto, pero bien muerto, podrido, descompuesto. Que todos los que estaban ahí, los sacerdotes, los fariseos, lo hubiesen muerto, y que al abrir la piedra lo hubiesen olido, apodrido, a muerto. Es asqueroso, ¿no? Pero tiene una lección. Antes, ellos habían tratado de decir que Jesús en realidad no había curado, no había resucitado, que era todo engaño, todo mentira. Ahora todos estaban oliendo a un muerto de 4 días. Ellos lo habían enterrado, ellos habían cerrado la piedra, habían cerrado la tumba, y Jesús no estaba, y ellos ahora lo olían podrido. Lo olían podrido de 4 días. Y allí, con la tumba abierta y el muerto oloriente y descompuesto, estaba Jesús, sereno de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y, alzando los ojos al cielo, dice: Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas, porque aseveraba ser el Hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es Hijo de Dios. No coigual, no coeterno, sino Hijo de Dios. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y yo agrego, para que crean que soy tu Hijo. Y para los que están escuchando este video y leyendo este libro, para que crean que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios.
no una relación de amistad, de coiguales, sino de padre e hijo. Se les había de demostrar que el acerto de Cristo, que era el Hijo de Dios, no era una mentira, no es un juego de roles. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto, podrido, por 4 días de muerto, podrido. Su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad de Cristo. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Yo imagino las quijadas así. Con interés intenso y doloroso, aguardan todos la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su acerto, de que es hijo de Dios, o extinguir esa esperanza para siempre. De repente se empiezan a escuchar movimientos en la tumba, ruidos, y aparece una momia, ¿no? Uno que estaba muerto, envuelto en sudario, tratando de caminar, medio trabado porque estaba todo envuelto. Pero sin embargo, el muerto, que ya no está muerto, se pone de pie a la puerta del sepulcro. Lázaro queda libre, de pie delante de la congregación. Y no estaba débil, no estaba moribundo como para que digan: nos equivocamos, capaz lo enterramos vivo, nos equivocamos nosotros, y se recuperó adentro de la tumba. Lo olieron podrido, lo enterraron muerto, lo olieron podrido y ahora lo ven con toda la fuerza de su virilidad. Por eso es el milagro quizás más importante de todo el ministerio de Cristo, porque le cierra la boca a todos los que tenían una duda. Incluso en nuestros tiempos le cierra la boca a muchos o a casi todos los que todavía enseñan que Jesús verdaderamente no es hijo de Dios. Y mientras el hermano de las hermanas y los amigos se regocijan en esta reunión, Jesús se retira de la escena. Cuando buscan al dador de la vida, ya no le pueden hallar. Disculpen, hermanos, que este capítulo se ha excedido en cuanto al tiempo de lo que es la mayoría, pero quizás es el capítulo hasta ahora más poderoso que hemos analizado juntos, donde si hay alguno que todavía tiene dudas en cuanto a que Jesús es hijo de Dios, esas dudas deberían quedar en ridículo. Y si hay alguno que todavía sostiene esas dudas, tiene una afrenta, y no es contra mí, ni siquiera contra Elena de White. Tiene una ofrenda contra Cristo mismo y contra Dios el Padre, porque es contra ellos, contra quien pelea y a quienes llama mentirosos. Porque Cristo mismo dijo ser hijo de Dios, y porque el Padre mismo dijo: este es mi Hijo amado. Y quienes sigan repitiendo que es un título o es un rol, van a morir, así como murieron todos esos fariseos y sacerdotes que negaron al Hijo de Dios en la destrucción de Jerusalén. Asimismo, es el destino de todos los que sigan negando, y peor todavía es el destino de aquellos líderes religiosos que lo siguen enseñando delante de la gente, delante del pueblo, porque no solamente van a pagar por sus pecados, sino que en sus manos van a tener la sangre de todos los inocentes a quienes se engañaron. Jesús es el Hijo de Dios y tiene vida original, no derivada y no prestada, porque al Padre agradó dársela y porque por medio de Cristo nosotros también vamos a tener esa vida original, no derivada y no prestada. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén.